Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El tiempo de Cuaresma nos ofrece ese espacio para observar, analizar, discernir, orar nuestra relación con Dios. La iglesia en este tiempo nos invita a mirarnos un poco para adentro y observar con detenimiento nuestra vida de pecado. Por eso se nos dice que nos debemos convertir y creer en el Evangelio. Pues bien, hoy vamos a compartir un corto texto que nos habla de un caso de inmoralidad y que Pablo lo trata con una sabiduría que hoy esa sabiduría es rechazada. Esto lo tengo que decir porque desafortunadamente en la iglesia por estas épocas, por estas calendas, como dicen algunos, pues se está predicando un evangelio que no es, una palabra que no es. Uno contrasta la predicación de hoy en algunos púlpitos, ¿no?, de hombres sumamente santos, predicadores, sacerdotes, incluso obispos santísimos, que predican algo que no corresponde a la realidad de la Sagrada Escritura. Es como un evangelio muy novedoso, una manera de entender la Sagrada Escritura bastante peculiar. Vamos a mirar cómo es que la iglesia enseña y cómo nos invita a observar, ¿no?, y con mucha objetividad desde Cristo, ¿no?, estos casos que traen tanto dolor precisamente por la gravedad del pecado. El texto que vamos a compartir hoy es la primera carta de Corintios, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice así: de hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra y ustedes se sienten orgullosos. Más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de ustedes a ese pecador. Sepan que yo he juzgado al culpable como si estuviese presente, pues estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Reunidos ustedes y mi espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás, que lo pierda todo, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. Palabra de Dios. Bueno, la iglesia es madre y maestra. Y la iglesia enseña lo que el Señor Jesucristo enseñó. Este caso que vemos aquí, que nos comparte este texto de Corintios, pues se observa cómo los casos de inmoralidad, un caso grave, cómo se trataba. Tenemos la enseñanza, tenemos la manera, y hoy la iglesia enseña otra cosa. Enseña otra manera, y por eso los escándalos tan pavorosos, los dolores tan profundos de la iglesia, las cantidades colosales de dinero que tienen que pagar para tratar de pagar las demandas, ¿no?, por casos de pedofilia, casos de homosexualidad de los curas, etcétera, etcétera. Cuando la iglesia empieza a ser laxa y elástica, ¿no?, porque es misericordiosa, entonces aquí Pablo nos está diciendo, ¿y quién dijo que castigar y sancionar al culpable es no ser misericordioso? Es la pregunta que uno se formula. Porque hoy la misericordia, la falsa misericordia es no diga nada, no censure, quédese callado, quién es usted para que diga tal cosa, tenga calma, miremos a ver qué hacemos, todo el mundo comete errores. Bueno, entonces, pues así entonces uno para qué predica y para que entonces cerremos esta cosa y que cada cual haga lo que quiera, pero al fin y al cabo Dios es un Dios de amor y un Dios de perdón y punto. No, las cosas no son así, porque hoy nos quieren callar la boca.
Hoy quieren callar el Evangelio. Hoy no se pueden enunciar determinados pecados porque uno es falto de misericordia, porque uno le faltó caridad, porque uno no está entendiendo los contextos, porque bueno, entonces ¿cómo hacemos para predicar la palabra del Señor? Nos están tapando la boca. Mire esto tan grave. Esto es una cosa grave. Y quiero explicarlo por qué Pablo tomó esa opción, por pura sabiduría y amor para que esa persona no se condenara. De hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Ojo a eso. Esta gente ya está convertida a Cristo Jesús. Esta gente ya está evangelizada. Esta gente ya está bautizada. Esta gente está caminando con Cristo Jesús y su evangelio. Y sin embargo se dio un caso muy profundo que ni siquiera aquellos que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo Jesús, cometen semejante pecadote. El pecado era que un muchacho, un hombre, estaba conviviendo con su misma madrastra. Es un pecado grave, es decir, que esta señora tenía relaciones con su esposo, pero ese esposo tenía un hijo. Pues el hijo se estaba acostando con la señora también. Entonces es una cuestión tremenda, tremenda. Entonces, ¿qué hace Pablo? Está denunciando, mire, que me he enterado de esto. Yo no estoy allá, pero me he enterado de esto. Es que es un pecado que ni siquiera cometen. Ni siquiera los paganos. ¿Cómo es que está pasando eso entre ustedes? Pablo está aquí asombradísimo. Pablo no está tomando una actitud, bueno, pero, a ver, calma, esas cosas suceden en todas partes. En todas partes se cuecen habas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues es un muchacho, está en la adolescencia. Tal vez sus hormonas y de pronto la esposa de este hombre, pues seguramente atractiva y el muchacho en ese calor de la adolescencia, no, acuérdese que no tenemos las diversiones que tenemos hoy. Entonces estos condicionamientos y pues llevaron al muchacho a una debilidad. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Eso le va a pasar. No. Así no son las cosas. ¿Qué dice Pablo? Uno de ustedes convive con su propia madrastra y ustedes se sienten orgullosos. Más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Expulsar de ustedes. Pero no, hoy nos sentimos muy orgullosos. El orgullo, ¿no? El orgullo. Por ahí que hay mucho orgullo, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Entonces, ojalá, hermanas, a quitar el canal, ¿no? Por decir estas palabras que uno ya ni sabe cómo están trabajando los sistemas para registrar las palabras que uno dice o no dice. Bien. Pero de todas maneras hay que decir esto. Hoy nos sentimos muy, como que, sí, como muy ufanos de los pecados. Y los mostramos y los defendemos con leyes. Y todo a partir de derechos inventados, porque esos no son derechos. Pablo dice, se avergüenza y se sienten orgullosos de eso. Deben sentir vergüenza y más bien expulsar a ese hombre. Y muchas veces por no expulsar a aquellas personas que hacen tanto daño, el daño se multiplica. Y eso es uno de los grandes dolores que pasa a la Iglesia Católica hoy. Con el clero. Y ustedes se sienten orgullosos, más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. No, pero ¿cómo lo vamos a expulsar? Por Dios santo, ¿cómo se te ocurre? La caridad. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Cuál es el problema? El problema es que algunos que deberían ser expulsados no los expulsan. Ese es el gran problema. Algunos que deberían ser expulsados no los expulsan. No, los tapan, los cambian, los llevan. Los mimetizan, ¿no? Y a los que no deben ser expulsados, a eso sí, téngale. Salga de aquí, corra de ahí. Eso es lo que estamos viendo. Y qué tristeza. Más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. A ese pecador, ¿sí? A ese pecador. Dice pecador. Sepan que ya he juzgado al culpable.
¿Y quién eres tú para juzgar? Tú no eres Dios. Pues Pablo está juzgando. ¿Y Pablo es Dios? No, no. Pero Pablo hizo un juicio valorativo de actitud de lo que le contaron. Mira, este muchacho está haciendo esto, no sé qué, la otra vez lo vimos haciendo esto, la señora esta cosa, no es que yo lleva así tanto tiempo. Entonces Pablo observó todo eso, analizó, hizo discernimiento, oró, pidió a Dios. Digo, hay que sacar a este hombre. Sepan que yo he juzgado al culpable. Sí, de que sí hay que juzgar, hay que juzgar. No como Dios, sino juzgar, no observar, analizar, discernir una serie de acciones, de comportamientos, y eso llama un análisis, hacer unos juicios valorativos para emitir un concepto, para sancionar, porque entonces no existiría disciplina, no existiría corrección fraterna. Porque si nadie puede decir nada, es que ahí es donde nos están cerrando la boca dentro de la misma Iglesia Católica, con palabras y frases de cajón, y que todo el mundo come cuento y dice, no podemos juzgar, ¿quién eres tú para juzgar? Y no debemos juzgar, pero que la palabra del Señor dice no juzgar. ¿Y por qué no toman esta palabra? Porque toman lo que se les da la gana de una manera descontextualizada para callar el pico a muchas personas. Sepan que yo he juzgado al culpable como si estuviese presente, pues estoy ausente en cuerpo, pero presente en el Espíritu. A mí me guía el Espíritu Santo. A San Pablo le guiaba el Espíritu Santo. Eso está diciendo él. Reunidos ustedes y mi espíritu, ¿en nombre de quién? De nuestro Señor Jesús, y con su poder, ¿ve? No con mi poder de Pablo, no con el poder de predicador, no, con el poder de su espíritu, entreguen a ese hombre a Satanás. ¡Y cosa tan terrible! Sáquenlo de allí. Que lo pierda todo, pero que se salve el espíritu el día del juicio. Ve, Pablo si era misericordioso. Entreguen a ese hombre a Satanás, expúlsenlo de ahí. Está trayendo mal ejemplo, está contaminando a la comunidad. Es un hombre que no se corrige, es un hombre que no ha querido cambiar, es un hombre que está falseando a su padre, está confundiendo a esa mujer, y la mujer lo está confundiendo a él, está trayendo escándalo, pero sin embargo ustedes están tan confundidos que no ven en eso nada. Como hoy, vemos cosas horribles y no pasa nada. Que se hizo esto, no pasa nada. Pobrecitos, tienen derecho, pero también tienen corazón. Ay, no quieres usted para juzgar. No, un montón de cosas. Pablo juzga. Y que lo pierda todo, expúlselo a la comunidad. ¿Y por qué eso? Porque la persona llega, cuando se expulsa a Satanás, se le entrega a Satanás prácticamente porque ya estando solo, pasivo, sin amistades, sin trabajos, sin afectos, tiene que entrar en un estado de postración tal para que reconozca su pecado. ¿Qué dice el teólogo bíblico al respecto? Pablo sabe que un pecador así no se arrepentirá hasta que no haya bebido toda la amargura de su pecado. Por eso mismo, la comunidad debe pedir que sea castigado en su persona y en sus bienes, que lo pierda todo. Entreguen a ese hombre a Satanás. Ahí se entiende el sentido de entregar a Satanás. Esta excomunión no tiene solo un valor social, es decir, que la comunidad deje de relacionarse con él. Lo que la iglesia ata en la tierra será tenido por atado en el cielo. Si ella ha actuado en la fe, Dios enviará pruebas que serán una advertencia para la comunidad y el camino del arrepentimiento para el pecador. Hay veces que tenemos que corregir. Usted que es padre de familia, ¿no corrige a usted a su hijo? ¿No le quita el último teléfono celular de última generación porque se portó mal? ¿No lo lleva ya a las vacaciones? ¿No le quitó ya la motocicleta que le compró el mes pasado? ¿Y por qué hace usted eso? Porque lo ama, porque quiere corregirlo. Pero hoy no se puede corregir, porque es faltar a la caridad. No debemos ser duros. ¿Pero quién eres tú si tú también pecas? Compréndelo, abrázalo, ve con él caminando. No, señor.
por muchas sinvergüenzadas que se han venido haciendo en la iglesia, es que estamos como estamos. Porque el pastor perdió su vara. Solamente se quedó con el callado. ¿Y la vara dónde quedó? Palo tenía vara. Estamos en la iglesia de Cristo Jesús. No nos dejemos engañar por un evangelio y una palabra que no es del evangelio. En aras de una falsa misericordia, estamos dejando de ser verdaderamente misericordiosos con aquel que peca. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.